Este día les voy a hablar sobre la iglesia de Santa María Preso de San Sátiro en Milán. Comenzamos la lámina número 1 con la línea de tiempo. En la parte superior tenemos los acontecimientos de la iglesia de Santa María Preso de San Sátiro y en la parte posterior tenemos los sucesos ocurridos en la ciudad de Milán. Comenzamos la primera parte de la línea de tiempo en el final de la Edad Media, entre las fechas de los años 774 y 962 después de Cristo. Los árabes controlaban el Mediterráneo. Esto permitió el crecimiento de ciudades europeas. Por ejemplo, tenemos el crecimiento y expansión de la ciudad de Milán, hablando comercialmente en ese momento, pero más adelante también en expansión de territorio. Esto va de la mano con la fecha importante del año 869 después de Cristo, que es la fundación del núcleo principal de la iglesia. Los habitantes de la zona inicial construyeron y fundaron el núcleo principal de la iglesia. Hablamos de una edificación burda con retoques góticos. Posteriormente tenemos la fecha en la ciudad de los años 962 y 1000 después de Cristo. El imperio italiano llega al poder por medio de Otón I. Milán inicia a vivir una etapa caótica, pues existe una lucha de poderes entre lo civil y lo religioso. Algunos acontecimientos importantes de esa fecha es que ya que estaban cansados del conflicto con el imperio italiano y la iglesia, el imperio da a conocer que el duque Arivari sería el nuevo obispo y eso le daría un poder absoluto sobre la iglesia milanesa. Este cambio de el conde al arzobispado ayudó mucho, ya que logró la compra de los nuevos terrenos para la iglesia de Santa María Preso de San Sátiro en el año 1242 después de Cristo. Luego tenemos la etapa de los años 1101 y 1300 después de Cristo, donde inicia el Renacimiento en Milán. Milán se vuelve el centro de la fabricación del lino, y además Milán comienza a mejorar su comercio de materiales alimenticios y textiles, lo cual le generó muchas ganancias. Gracias a eso, Milán se convirtió en una región de gran importancia y peso en el norte de Italia. En esa misma etapa se inician las obras y se empieza a planear los planos para la iglesia de Santa María. Posteriormente tenemos un acontecimiento importante en la ciudad de Milán. Francia conquista la ciudad en el año 1499 después de Cristo. Y alrededor entre los años 1494 y 1631 ocurre el primer auge del arte en Milán. Este primer auge de arte en Milán permitió que artistas, arquitectos y escultores famosos se interesaran por llegar a la ciudad y exponer sus obras. Esto permitió que la iglesia de Santa María Preso de San Sátiro fuera retomada por el importante arquitecto Donato Bramante durante la etapa de 1480 y 1495 después de Cristo. Donato Bramante, además de atribuirle nuevas características renacentistas a la obra, ayudó a la escultura y decoración de la iglesia. En el año 1540, el Ducado de España toma el control de Milán durante 170 años. Esta fue una etapa donde se perdió todo el arte y se destruyeron algunas obras, monumentos y estructuras importantes de la ciudad. Finalmente, en el año 1713 después de Cristo, se dio Milán a Austria. Austria ayudó a que se hiciera la restauración de los monumentos, estructuras e iglesias destruidas por los españoles, y esto influyó directamente a la segunda restauración de la iglesia de Santa María. Seguimos a continuación con las fuerzas y determinantes. Tenemos como primer punto la fuerza cultural, que dice que la creencia cristiana de la religión fue causante de diferentes conflictos. Esta fuerza desembocó en la determinante personal de que el núcleo de áspero permitió la compra y la creación de un lugar donde los monjes benedictinos pudieran vivir. También esta fuerza cultural desemboca en una fuerza política que dice de que el gobierno estuvo en conflicto durante mucho tiempo con la iglesia, pero en el siglo VI, cansado de este conflicto, logró la paz por medio del obispo de Ariberi. También tenemos la fuerza económica de que el crecimiento de Milán se dio gracias a la comercialización árabe en el Mediterráneo. La fuerza cultural, económica y política van unidas con la determinante política, que dice que con el fin de la dinastía Visconti, la república
que ya estaba en paz con la iglesia, pudo subastar terrenos, los cuales la iglesia pudo comprar con ayuda del duque de Gian Galeso. Luego tenemos que la determinante política va unida con la simbólica, que dice que inicialmente la iglesia se creció con el fin de impulsar el culto mariano y posteriormente tomó más fama por el símbolo de San Sátiro. Posteriormente tenemos la fuerza personal, que dice que gracias a la gestión de Ludovico Sforza, Milán tuvo su auge de arte, lo cual permitió la determinante tecnológica, que dice que diferentes artistas, arquitectos y escultores se interesaron por venir a mostrar sus obras a Milán. Finalmente tenemos la fuerza económica, que con el poder económico de ese momento de la familia Borromeo se logró hacer un orden en la ciudad y la creación de la biblioteca y el arzobispado. Esto desembocó en la determinante económica, que dice de que la iglesia de San Sátiro pudo tener reparaciones y restauraciones gracias a las fuerzas económicas de esta familia. En la segunda lámina tenemos el análisis gráfico y el emplazamiento de la ciudad. Vamos a comenzar con este último. Tenemos como primer punto la fuerza natural. La decisión de orientar las edificaciones en la ciudad fue con el criterio de aprovechar la iluminación natural. Esto va de la mano con una determinante personal, es que la estructura de San Sátiro, preso, es una de las más extrañas de cualquier iglesia del 400, pues es una estructura orientada aproximadamente al sur. También tenemos la determinante política, que como ya lo mencionamos anteriormente, con la ayuda de la iglesia y del Estado se pudieron comprar los terrenos para la iglesia. Esto impulsó el crecimiento y el embellecimiento del área. Esto va de la mano con una determinante urbano-ambiental, que dice que el sitio elegido para el emplazamiento no era el suficientemente amplio para un proyecto tan ambicioso. A continuación pasamos al análisis gráfico de las plantas arquitectónicas. Para empezar tenemos una determinante simbólica, y es que la iglesia conserva el soporte estructural clásico. Además, las determinantes tecnológicas, que la falta de espacio del terreno tuvo como consecuencia una iglesia que presentó una planta especial con una forma de cruz de Taú, que significa que es una cruz que le falta el brazo superior. Tenemos algunos elementos importantes a resaltar, por ejemplo, de que las dos naves principales presentan bóvedas de cañón y que las naves laterales presentan bóvedas vaídas. También tenemos que las naves están divididas por 3 crujías y se apoyan sobre pilares con forma de cruz con capiteles corintios. Además tenemos un punto importante, la modulación. La base de modulación está determinada por la distancia del intercolumnio, haciendo que funcionen con una relación definida de a 2 o 3 veces. Además tenemos determinantes tecnológicas de esta planta. La iglesia está dividida en las siguientes partes. En una parte A dividida en 3 naves, siendo la central 3 veces más ancha que las laterales, y el transepto está dividido en 2 naves y un crucero. Siguiendo con la lámina 3, comenzamos con la perspectiva, analizamos la determinante urbano-ambientales, que los materiales utilizados para la construcción de esta iglesia son característicos de la época del Renacimiento. Tenemos ladrillo, terracota y piedras con revestimiento de estuco y mármol. También resaltar elementos importantes decorativos como casetones, rosetones, lunetas, óculos falsos y pilares en forma de cruz con capiteles corintios. Posteriormente tenemos la determinante urbano-ambiental, que dice que el terreno que se ocupó para hacer el proyecto no contaba con las características aptas para hacerlo o para su futura ampliación. Esta determinante urbano-ambiental desembocó en la determinante personal. La reconstrucción principal de la iglesia se vio atribuida a Bramante. Él tomó decisiones importantes para la construcción, tales como la adecuación de características renacentistas sobre el estilo gótico que presentaba el núcleo principal anterior. También decidió buscar un equilibrio proporcional entre elementos verticales y horizontales para buscar una armonía, además de aportar la idea de perspectiva para simular la profundidad y amplitud en el templo. La determinante personal va unido a la determinante simbólica, pues esas decisiones llevaron a que la iglesia conservara elementos decorativos y estructurales de la matriz clásica, verticalidad equiparada con horizontalidad, severidad de empleo de criterios geométricos y formas puras, elementos de llenos y vacíos, utilización de columnas con capiteles corintios y ejes de tanto en planta como en alzado que mostraba una simetría.
Otros elementos importantes a resaltar es la iluminación utilizada para resaltar el área del altar por medio de óculos que iluminan desde muros laterales. Además tenemos las cúpulas sobre las pechinas. Junto a eso tenemos pasillos con arcos de medio punto. Y finalmente tenemos cubiertas a 2 aguas en la nave central y cubiertas a 1 agua en cada una individual de las laterales. La elevación que he escogido aquí es la elevación frente a la calle de Falcón. Está conformada por un elemento formado por 2 cuerpos laterales y uno central más sobresaliente, además del sacelio y el sansátiro y el campanario al lado derecho. Junto a eso tenemos una fachada. La fachada principal está subdividida en 3 partes iguales por lesenas de orden gigante, ambas con elementos como óculos falsos, tímpanos y frontones triangulares. De este proyecto puedo concluir de que la iglesia de Santa María de San Sátiro fue un proyecto que inicialmente fue desordenado y no se pensó en futuras ampliaciones o reconstrucciones. En este caso fue importante la conquista de los franceses a la ciudad de Milán, pues ellos trajeron el arte a la ciudad, lo cual atrajo a diferentes artistas y arquitectos. Podemos resaltar a Donato Bramante, que fue el punto clave para que esta obra arquitectónica diera su giro de 180 grados y lograra brillar. Gracias a las decisiones de Bramante se lograron retomar elementos de la matriz clásica y juntarlos con elementos estructurales y decorativos del Renacimiento de la época.